todos tenemos un lado creativo, pero no lo tenemos consciente, Ajá. ¿sí? Y para eso tenemos que trabajarlo, para poder aprovecharlo tanto en la vida profesional como en la vida personal y en nuestro día a día, ¿sí? La creatividad es como un músculo que se puede estimular, fortalecer, tal cual como se ejercita, ¿viste? Un Claro. músculo, así que hay que hacerlo. ¿Y qué importancia tiene hoy en día poder trabajar esto? Pues muy bien, hace ratito también hablábamos de que en este mundo de los prefabricados, Ujú. los prehechos, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? ¿Cómo hacemos con nuestro potencial creativo poder arrojar mejor nuestras ideas a todos nuestros proyectos, ¿no? Y para eso existen muchísimas técnicas, muchísimas herramientas que han sido comprobadas por la ciencia, neurociencia, psicología, las ciencias humanistas, las Gestalt, entre un montón que te puedo mencionar y no paran, que han sido comprobadas y que las personas pueden desarrollar mucho mejor su creatividad con ellas. Bien, y en Ujú. este sentido, ¿qué espacios de aplicación? Yo antes nombraba que se puede llevar a la vida misma en general, pero ¿cuáles son esas instancias en las que crees que pueden generar un quiebre real? Se puede crear un quiebre real cuando hay bloqueos, Ujú. ¿sí? Hay ciertos bloqueos de la creatividad que tampoco los tenemos conscientes, que vienen de la cultura, que vienen de lo perceptivo, que vienen de las muy mitificadas, ¿viste? Emociones, que todos están hablando ahorita a través de las neuro, esto de lo emocional, ¿no? Recordemos que la creatividad tiene 4 enfoques, como te comentaba fuera de cámara, que es el enfoque de la persona, el proceso, el producto y el contexto. Entonces, como persona tenemos un montón de características, ¿sí? Para la creatividad, digamos, de la persona que trabaja con el arte no va a ser igual a la persona que trabaja con la ciencia o la persona que trabaja con la tecnología. Son diferentes porque a través de sus experiencias han obtenido un cúmulo de variables y un cúmulo de indicadores que eso hacen más o menos que seas más o menos creativo. Claro. Sí, o sea, depende de un montón de factores esto de ser más o menos creativos y aplicarlo. Y en este sentido, ¿cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede llegar a despertar esas acciones? Primero, haciendo conciencia de ellas, Ajá. ¿sí? Que en realidad debe ser un punto fundamental, ¿no? Total. Porque Sí. más allá que cuando uno lo menciona parece una obviedad, pero a veces uno sabe que hay un bloqueo, sabe que hay algo y por ahí no le da el lugar y no reconoce que a través de poner esto en acción se puede destrabar y todo lo que puede surgir después de eso. Tal cual, porque acuérdate que eso va por un lado lo que es persona, el simple hecho de hacer un plato rico, de usar un ingrediente que no conseguiste en ese momento y tuviste que sustituirlo por otro, y ahí está actuando tu creatividad, tu pensamiento creativo, el modo como te vistes, cómo organizas tu casa, cómo ordenas los colores, esa va la parte de la persona. Luego, la creatividad llevada al mundo de los negocios es otra cosa porque tiene que tener un valor. ¿Sí? Es decir, no es porque soy creativo, pero soy creativo, no. Ese valor precisamente tiene que servirle en bien al otro, tiene que ayudar al otro, al que está en el contexto, en mi sociedad, en mi comunidad, tiene que generar un aporte, ¿sí? Y ahí es donde podemos decir que juega la creatividad en el contexto de una sociedad. Sí, entonces por eso a mí me encanta esto de saber diferenciarla, sí, esto Claro. de la persona, porque tú puedes ser muy creativo, pero nadie lo sabe. Puedes tener muchísimas habilidades, pero no se las das a nadie. Entonces está bueno hacerla consciente y la otra, entregar valor con tu creatividad al otro. Así. Bien, y creativo, por ahí uno lo asocia quizás con lo ocurrente, con lo disparatado, pero ¿va solo por ese lado o hay más No, áreas? claro, hay más aristas porque recuerda que la creatividad es una capacidad cognitiva del ser humano, es innata del ser humano. Por ahí es un mito y la han mitificado precisamente por eso, porque creen que viene o del genio o del payaso muy payasesco, por así decirlo, el que se pone la nariz y el que es una capacidad innata cognitiva del ser humano para resolver problemas con la inventiva, con el ingenio. O sea, es parte de nuestra razón misma. Lo que pasa es que la creatividad está orientada hacia la divergencia, ¿sí? No la convergencia. El pensamiento convergente nos ayuda a que una idea, ¿sí? pueda convertirse en este vaso. Pero la creatividad es la que hace la divergencia. A ver, ¿cómo puedo crear ese vaso? Entonces empiezan a aparecer un montón de chispitas alrededor y eso es lo que hace que al final después se obtenga algo tangible de eso que nosotros, digamos, preparamos en nuestra mente. Claro, como hablábamos antes, por ahí hay muchas cosas que ya vienen estandarizadas o incluso, por ejemplo, no sé, en las redes sociales, uno Sí. por ahí ve mucho contenido parecido y Sí. qué importante debe ser encontrar por dónde ir, ¿no?
Tal cual, y aquello que quizás un poco tiene que ver con mi próximo taller, que es el ser creativos o saber vender. Creemos que capaz tenemos que tener un diseño perfecto en redes sociales o que tenemos que tener fotografías hermosas para destacar nuestra marca personal, pero capaz pasa por otra cosa, por no solamente el entregar el mensaje, sino también cómo vender ese mensaje y aprovechar nuestro potencial creativo para que eso la otra persona pueda beneficiarse de ese, digamos, propuesta que en algún modo tenemos, ¿sí? Claro, sí, totalmente. Y en este sentido, ¿cómo está por ahí? Bueno, vos venís de Venezuela, ¿cómo por ahí ves el contraste, la comparación? ¿Cómo estamos nosotros los argentinos? Por ahí uno dice, bueno, nosotros somos mucho de la cultura del rebusque, de tener esas como formas de resolver lo creativo, por llamarlo de alguna manera. ¿Te parece que es así, que lo tenemos un poco en nosotros? Yo creo que sí. Sabes que hay un libro que a mí me encanta, que es de Facundo Manes, que habla del cerebro argentino, ¿no? Hay mucho de eso en ustedes los argentinos. Lo veo reflejado en su cultura, lo veo reflejado en la publicidad, lo veo reflejado en la ciencia, en la tecnología. Quizás el argentino es por sus vivencias, por la historia, como te decía. La creatividad es parte también de la cultura misma, de todas esas experiencias que nosotros traemos. Capaz nosotros los venezolanos somos más corporales, ¿sí? Somos más en el cuerpo, así mismo como te estoy hablando, somos porque venimos del parte del trópico y utilizamos la creatividad desde el cuerpo, desde lo corporal, lo kinestésico. Ustedes capaz más desde lo verbal, ¿sí? Y así se ha notado muchísimo en todos sus escritores, en los artistas que han tenido, por ejemplo, Fontana Rosa, un gran creativo, o Borges, un tremendo creativo, en realidad es un genio creativo. Y bueno, creo que se notan ese diferencial, pero bueno, es parte del ser humano, del mismo ser humano. ¿Y cuánto se involucran las emociones al momento de pensar una idea, Sí. de contar una idea? Esto también me encanta. Tocaste un punto fundamental porque por ahí muchas personas creen que somos creativos o podemos desarrollar ideas potenciales cuando estamos alegres, cuando estamos felices y cuando estamos todos contentos. Resulta que cómo han nacido grandes obras literarias o grandes obras de arte con personas que realmente han tenido momentos críticos en su vida. Hay una autora que a mí me encanta que habla de crónicas vampirísticas, que es Anne Rice, la famosa entrevista con el vampiro, y ella en realidad comenzó a escribir estas crónicas vampirísticas gracias, o digamos, no gracias, a través de la muerte de su hija, que muere de leucemia, y ella utilizó todas esas emociones y las arrojó en una gran obra maestra que es estas crónicas vampirísticas, que es el Destaque del vampiro, Entrevista con el vampiro, La reina de los condenados, entre otras. Y fue a través de una emoción tan fuerte como es la tristeza, haber perdido a un hijo. Entonces, ojo con eso de que la creatividad y en cuanto a las emociones solo va a salir y se van a desarrollar mejores las ideas cuando estamos alegres o contentos. No, aplica también a otro tipo de emociones.